Hola, mi nombre es Sandra Barrera. Hoy te quiero compartir una pequeña pero profunda reflexión basada en la palabra de Dios. Ya sea que estés caminando con Cristo hace años o que seas nueva en los caminos de Dios, este mensaje es para ti. Te invito a que tomes tu Biblia y la abras en los pasajes que escucharás a continuación. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes en la comprensión de la palabra de Dios. La forma en que debemos orar. Leyendo el capítulo 6 del libro de Mateo y el capítulo 11 del libro de Lucas, vemos que los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñara a orar. Jesús entonces les enseñó la forma correcta de orar. Les enseñó y nos enseñó los elementos que deben contener nuestras oraciones a Dios. En la primera parte de este mensaje estuvimos hablando sobre las 3 primeras frases de este patrón de oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, y santificado sea tu nombre. Te invito a que vayas a ese mensaje si no lo has escuchado. Hablemos ahora de las siguientes frases. Venga tu reino. Primero, aclaremos qué es el reino de Dios para que entendamos bien. A menudo se hace referencia al reino de Dios en los evangelios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1 versículo 15, Marcos capítulo 10 versículo 15, Lucas capítulo 17 versículo 20, entre otros. También se hace referencia al reino de Dios en otros lugares en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos capítulo 28 versículo 31, Romanos 14 versículo 17, entre muchos otros. El reino de Dios es sinónimo del reino de los cielos. El concepto del reino de Dios adquiere diferentes matices en su significado en diferentes pasajes de la Biblia. En términos generales, el reino de Dios es el reinado de nuestro Dios eterno y soberano sobre todo el universo. Varios pasajes de la Biblia demuestran que Dios es el monarca indiscutible de toda la creación. Por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 19, leemos: El Señor ha establecido su trono en el cielo y su reino gobierna sobre todo. También en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 3, leemos cómo el rey Nabucodonosor declaró: El reino de Dios es un reino eterno. Toda la autoridad recae sobre Dios. Más concretamente, el reino de Dios es un reinado espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. Quienes desafían la autoridad de Dios y se niegan a someterse a Él no son parte del reino de Dios. En cambio, aquellos que reconocen el señorío de Cristo y se rinden alegremente al reinado de Dios en sus corazones son parte del reino de Dios. En este sentido, el reino de Dios es un reino espiritual. Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Esto lo dijo en Juan, capítulo 18, versículo 36. Y Jesús predicaba que era necesario el arrepentimiento para hacer parte del reino de Dios, según leemos en Mateo 4, versículo 17. Entonces, el reino de Dios tiene varios aspectos. El Señor es el soberano del universo y por tanto, en ese sentido, su reino es universal. Y al mismo tiempo, el reino de Dios implica arrepentimiento y un nuevo nacimiento, en la medida que Dios reina en los corazones de sus hijos en este mundo como una preparación para la vida eterna. La tarea iniciada en la tierra va a ser consumada en el cielo, según leemos en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Por temas de tiempo no podemos leer todos los versículos, pero te invito a que vayas a tu Biblia y los leas para que todos estos temas queden absolutamente claros. Ahora, volvamos a Mateo 6 y a Lucas 11. Volvamos a esa oración que Jesús le está enseñando a sus discípulos. ¿Qué quiere decir entonces la frase venga tu reino? El reino de Dios fue el tema principal de la enseñanza y de la predicación de Jesús en la tierra. De hecho, cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez, dijo que el reino de Dios había llegado. En Mateo capítulo 3, versículo 2 lo pueden leer.
Lo que Jesús quiso decir con la frase venga tu reino es que nosotros debemos orar para que el reino de Dios se vuelva visible en esta tierra. Debemos orar para que el mundo reconozca a Jesús como su Rey, como su Señor, como su Salvador, para que las personas se arrepientan de sus pecados y acepten a Cristo en sus vidas, y para que le obedezcan. Esto es traer el reino de Dios a la tierra. Ahora veamos la frase hágase su voluntad. Esta frase significa que debemos pedir a Dios que nos ayude a ser obedientes a su voluntad. La voluntad de Dios ya se nos ha dado a conocer a través de su palabra, a través de la Biblia. Ninguno de nosotros puede afirmar que no tiene acceso al conocimiento de la voluntad de Dios, puesto que Él nos la ha revelado a través de la Biblia. Basta con consultar constantemente la Biblia para conocer y entender lo que Dios desea de nosotros. Veamos qué significa ahora en la tierra como en el cielo. Jesús quería hacer notar que en la corte celestial hay una total obediencia a Dios, porque es Dios quien gobierna el universo. Los ángeles hacen lo que Dios dice y lo que Dios desea. Los ángeles viven para adorar a Dios constantemente, viven en pos de Él. Pero nosotros aquí en la tierra no lo hacemos. Vivimos a nuestra manera, según nuestros propios conceptos y filosofías, obviando lo que Dios dice en su palabra. Tendemos a adorar a otras cosas, a otras personas antes que a Dios. Y en ocasiones nos adoramos más a nosotros mismos. Lo que Jesús quiso significar con estas tres frases es que cuando oremos, debemos orar por obediencia. Oremos para que Dios sea honrado con nuestra obediencia. Oremos para que el reino de Dios sea visible en la tierra a través de nuestra obediencia a Él. Y que se haga su voluntad aquí como resultado de nuestra obediencia a Él. Recordemos que Jesús dijo, ustedes deben orar así. Jesús nunca dijo, repitan esta oración o digan estas palabras. Jesús no le dio a los discípulos una oración para recitar. Jesús les dio un patrón correcto para orar. Jesús nos dejó un ejemplo de lo que debemos priorizar en nuestras oraciones. En mensajes posteriores seguiremos hablando de la forma de orar que Jesús nos enseñó y seguiremos explicando frase por frase. No te pierdas estos mensajes. Permite que el Espíritu Santo te enseñe el mensaje de Cristo y pídele que quite de tu mente cualquier enseñanza errónea que hayas adquirido a través de los años. Que sea Él quien nos lleve a comprender el Evangelio y las enseñanzas de Cristo. Espero que esta reflexión haya sido de mucha bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíalo al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas que quieres que grabemos en futuros mensajes.